Buenas noches. Canal 9 Soria había planificado para este jueves 12 de marzo un debate electoral con los principales candidatos de cara a los comicios del próximo 15 de marzo. En él estaban llamados a participar el Partido Popular, el Partido Socialista, Vox y Soria Ya. Por su parte, Vox declinó participar en este debate. Sin embargo, este debate ha tenido que ser cancelado. El motivo de esta cancelación es ajeno a la voluntad de Canal 9 Soria y responde a que una de las partes, el Partido Popular, no estaba conforme con la duración del mismo. El debate se propuso a los coordinadores de campaña el pasado día 11 de febrero. El día siguiente, el 12 de febrero, se acepta por parte de los tres partidos la asistencia al debate. En el caso del Partido Socialista concurrirían con la número 2, Esther Pérez, y en el caso del Partido Popular y Soria Ya, con los número 1 por Soria. Tras una comunicación constante con los equipos en los que se realizaron diversos ajustes consensuados con los diferentes partidos, el pasado domingo 8 de marzo se envió un dossier con toda la información detallada a cada uno de los equipos. En ese documento se detalla el funcionamiento del debate en contenidos y tiempos. El martes 10 de marzo se citó a los representantes de los tres partidos a un sorteo en el que se eligieron desde las posiciones en la mesa del plató hasta el orden de intervención de los bloques de contenidos y el minuto de oro. También se sometió a un sorteo la intervención posterior al debate, consistente en un canutazo, es decir, en unas declaraciones en las que cada candidato podía valorar el desarrollo del debate y las diferentes intervenciones. Los tres representantes estuvieron de acuerdo con el resultado y el desarrollo de ese sorteo. A día de hoy, 12 de marzo, jornada en la que estaba prevista la celebración de ese debate, se han puesto en contacto con nosotros 4 horas antes de la celebración del mismo representantes del Partido Popular para indicarnos que no estaban de acuerdo con la duración del mismo. Ante el poco margen para intentar solucionar este inconveniente, Canal 9 Soria ha decidido suspender el mismo. Lamentamos el perjuicio que haya podido causar a la ciudadanía. La voluntad de este medio de comunicación era la de acercar a toda nuestra audiencia las propuestas electorales de los diferentes partidos en los problemas que afectan a la provincia de Soria con pluralidad, con neutralidad y profesionalidad, como venimos haciendo desde hace 5 años. En su lugar, hemos decidido realizar entrevistas individuales a los candidatos como cierre de campaña electoral. Antes de finalizar, queremos manifestar la profesionalidad del equipo que compone Canal 9 Soria, que ha dedicado muchas horas y esfuerzo a la preparación de este debate. Somos una televisión seria y profesional, a la que consideramos que se ha faltado el respeto en el día de hoy y ese es un límite que no podemos permitir. Seguiremos trabajando para ofrecerles contenidos de calidad, de cercanía, hablando de los temas que les importan, de Soria y de su gente. Disculpen las molestias. Pues como les contábamos al inicio, afrontamos ya esta última parte de los comicios, de esa campaña electoral de cara a los comicios del próximo 15 de marzo, elecciones a las Cortes de Castilla y León. Hay que elegir a 82 procuradores, uno más que en las elecciones del año 2022. Y vamos a hacer las últimas entrevistas para conocer los programas electorales de nuestros principales candidatos. En este caso tenemos con nosotros a Rocío Lucas, la candidata del Partido Popular. Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Con Rocío queremos hablar, en primer lugar, si nos puede contar un poco, grosso modo, cuáles son las líneas generales de ese programa que presenta el Partido Popular. Bueno, pues nos presentamos a estas elecciones pues con un balance de gestión, o sea, estamos hablando también de la gestión que hemos hecho durante estos 4 años y las propuestas de futuro que queremos para seguir mejorando pues, Soria y Castilla y León. Nuestro objetivo es posicionar a nuestra provincia y a nuestra comunidad autónoma entre las 3 mejores comunidades autónomas pues, para vivir. Ese es un objetivo ambicioso, pero es nuestra obsesión, seguir trabajando y mejorando el día a día de nuestros ciudadanos, de los sorianos y de los castellanos y leoneses. Ya durante esta pasada legislatura tenemos hitos muy importantes.
Somos número 1 de educación, o sea, siempre digo que nuestra provincia Soria es marca educativa, es una marca positiva que permite atraer jóvenes y atraer talento y dar oportunidades. También somos número 1 en servicios sociales y dependencia y estamos en número 2 de sanidad, no porque lo digamos, en este caso los responsables del Partido Popular, sino porque lo dicen los indicadores nacionales e internacionales que evalúan y miden a todas las comunidades autónomas. Pero no nos conformamos y queremos seguir posicionando nuestra provincia y nuestra comunidad, con mejoras en empleo, con mejoras en la vivienda, con mejoras en la fiscalidad para dar oportunidades a los autónomos, a los pequeños comerciantes, a las empresas, con mejoras también en materia de agricultura y de ganadería, con mejoras para la sanidad, para la educación. O sea, es un completo de todos los temas en los que una comunidad autónoma tiene competencias para seguir mejorando la vida de las personas. Más de 1000 medidas las que ha presentado el Partido Popular en este programa en Castilla y León. Vamos a desgranar algunas de ellas, las más importantes que consideramos que quizá a la provincia de Soria más les pueden afectar. En primer lugar, movilidad e infraestructuras. ¿Cómo lo plantean desde el Partido Popular para la provincia de Soria? Sí, pues como dices, son más de 1000 medidas evaluadas, trabajadas, o sea, con trabajo detrás para ver cómo podemos mejorar la vida de las personas. Y en materia de movilidad e infraestructuras, pues siempre hemos considerado desde el Partido Popular que la movilidad es lo que vertebra el territorio y permite atraer poblaciones, o sea, acercar las personas, acercar los territorios, es lo que da más oportunidades de que tú puedas vivir donde quieras vivir. Entonces, en una comunidad tan extensa como la nuestra y en nuestra provincia, pues siempre hemos apostado por una movilidad que permita esos acercamientos. Ya hicimos un avance muy importante en transporte a la demanda, en mejorar el transporte a la demanda. Y durante esta legislatura pues hemos mejorado la tarjeta Bustil, que hemos dicho es la gratuidad del transporte para todas aquellas rutas que sean titularidad autonómica, que en el caso de nuestra provincia pues impacta en casi 40 rutas, que ha permitido ya que tengamos más de 15.000 tarjetas y 45.000 viajes ya. O sea, entonces es una parte importante de movilidad. Pero seguir mejorando esa movilidad con abordar una tarjeta Bustil flexible, o sea, que se pueda adaptar en ciertas frecuencias, y también dando oportunidades a los jóvenes ese acceso al carnet de conducir. Damos una medida que es todos aquellos jóvenes de 18 a 30 años que no tengan el carnet de conducir, damos una ayuda de 900 euros pues, para que puedan sacarse el carnet de conducir y tengan esa movilidad, o sea, que cualquier joven de cualquier núcleo de población de nuestra provincia pueda acceder a ello, y también el carnet de camión, otros 1.900 euros para acceder a esta cuestión. Y en materia de infraestructuras, por lo que me preguntas, Ana, pues también son muy importantes toda la mejora en los trazados que sean titularidad de la Junta, mejora la circunvalación 920 del Burgo de Osma, que accede a la 11, o otros tipos de carreteras, la 115, o sea, mejorando considerablemente el firme. En la pasada legislatura ya se invirtieron 45 millones de euros y seguimos en esta legislatura mejorando. Y reivindicando, por supuesto, al Gobierno de España, que es el titular de las carreteras nacionales, esa 11, esa 15, pues que se imprima el carácter de urgencia para tener una mayor movilidad entre todo el territorio y sobre todo entre los sorianos. Ha mencionado antes también algunas medidas en cuanto a economía y política fiscal se refiere, pero ¿cómo quieren orientar desde este programa electoral el Partido Popular esa política fiscal y políticas en torno al empleo y la economía para dinamizar precisamente? Sí, bueno, nuestra política es una política de impuestos bajos para dinamizar la economía, que con impuestos bajos permite mayor recaudación y permite luego, a su vez, esas mejoras de servicios públicos. Entonces, es una fiscalidad de impuestos ceros en el medio rural y también para ciertas actividades. Digo impuestos cero en el medio rural porque llevamos la medida propuesta del impuesto de transmisiones, que es cuando puedes acceder a adquirir una vivienda o adquirir un local, o cuando hay una transmisión de una explotación agrícola prioritaria. Ahí en el mundo rural, en nuestra provincia, en prácticamente el 100% de núcleos rurales es cero. O sea, ahí no se paga para ese impuesto de transmisiones. O también, por ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones, para que no cueste dinero heredar. Y ya lo teníamos de bonificación, o sea, cero, cuando es en familiares cercanos, pero durante este programa también queremos que sea para sobrinos, para tíos, para hermanos, para, como digo, que cuando se herede pues sea impuesto cero. O ayudas, por ejemplo, también para el emprendimiento, para los autónomos, para las pequeñas y medianas empresas. Ese colectivo tan importante que está sufriendo tanto con los impuestos estatales, pues una cuantía de 300 euros para sufragar las cuotas de la Seguridad Social, o también ayudas para cuando están de baja o cuando tienen que contratar un primer trabajador. Todo eso creemos que es importantísimo.
Es una política fiscal, como digo, mirando al territorio, dando oportunidades a las empresas y hablando mucho con ellos para todo aquello que necesiten, pues estar aquí el Partido Popular para ayudarles. Otra de las cuestiones importantes que además le toca muy de cerca es la educación. ¿Cómo la plantean para esta próxima legislatura? Sí, bueno, la educación, como comentaba también en mi primera intervención, es en lo que se ha brillado mucho y hemos brillado mucho nuestra provincia de Soria y en Castilla y León. Durante estos años se ha trabajado intensamente para ofrecer una educación de calidad, pero también con equidad y también con esa libertad, porque hablamos de la educación tanto pública como educación concertada. Tenemos muy buena educación en todas las redes de centros públicos y centros concertados. Seguiremos apostando por esa mejora de la educación, apostando por esos colegios con 3 y 4 niños en el mundo rural y también en nuestras ciudades apostando por esa formación profesional. Hemos hecho importantes inversiones en la ciudad de Soria, pero también pues, en Arcos de Jalón o en San Esteban de Gormaz o en el Burgo de Osma que tenemos FP o en Almazán. Con ese pico frentes en Soria, ese centro que ha permitido tener más ciclos de FP, mayor empleabilidad de los jóvenes, o sea que cuando un joven quiere estudiar luego tenga oportunidades de quedarse a trabajar en nuestra provincia, y seguiremos por esa línea, con la ampliación del centro integrado de la Merced y con la creación de un nuevo colegio, porque en Soria está en una zona de expansión, Los Royales, y ahí hemos planificado la construcción de un nuevo colegio para dar oportunidades a todos los jóvenes. Y si vamos al ámbito de la universidad, porque estamos hablando del ámbito de la enseñanza escolar, en el ámbito de la universidad queremos seguir potenciando nuestro campus. Es un elemento que dinamiza mucho nuestra economía porque permite retener a los jóvenes, permite retener talento, permite atraer también gente de fuera. Y una de las medidas que hemos planteado para el ámbito de la universidad es esa matrícula gratuita del primer año para todos los empadronados y que quieran estudiar en una universidad pública. Y eso unido a nuestra apuesta por reforzar el campus con esa iniciativa de mejorar los grados, en este caso el grado del deporte, con esa ya construcción de nuevo edificio, de nuevo polideportivo, con esa financiación que ya tiene la Universidad de Valladolid por parte del Gobierno autonómico del Partido Popular y siguiendo teniendo nuevas titulaciones. Creo que es un elemento fundamental, potenciar la educación, potenciar la formación y dar oportunidades a nuestros jóvenes. La siguiente pregunta que le quería hacer tiene mucho que ver, son dos cuestiones que aparentemente parecen diferentes, pero que están muy relacionadas entre ellas, como es la despoblación, por lo tanto el reto demográfico, cómo combatirlo, se puede revertir ese problema que tenemos en nuestra provincia especialmente, y la vivienda, que es un servicio esencial para conseguir que se fije población, vengan las familias a nuestra provincia y haya también trabajadores. Así es. Bueno, el reto demográfico es algo muy transversal. Nosotros lo planteamos en el programa de legislatura y ahora de campaña en todos los temas, o sea, desde el punto de vista de la educación, allá donde hay una familia y haya una localidad, ofrecemos la educación. Con 3 niños ya tenemos el colegio abierto, pero ofrecemos también para retener a las familias y a los jóvenes la formación profesional en los institutos. Pueden formarse hasta los 18 años sin tener que moverse de su comarca, de su zona, porque tenemos un transporte gratuito y tenemos también comedor en los colegios. Por tanto, hasta que no se vayan a la universidad, pues pueden quedar formándose en su propio territorio. Eso es muy importante como reto demográfico. Luego también tenemos medidas importantes desde el punto de vista fiscal. Comentaba anteriormente el impuesto de transmisiones y sucesiones, transmisiones de actos jurídicos con impuesto cero en el medio rural, para que se puedan, como digo, poner un negocio, transferir un negocio, el impuesto de sucesiones y donaciones y dar iniciativas para que se pueda retener la población. Es cierto que va lento el crecimiento demográfico de nuestra provincia, pero sí quiero poner de manifiesto que con estas medidas que llevamos haciendo esta legislatura se está revirtiendo un poco esa tendencia, porque en el año 2022 pues, nuestra provincia tenía 88.000 habitantes, ahora en el año 2026 pues cerca de 91.000 habitantes. Sí que es cierto que es lento, pero se va revirtiendo esa situación. Por tanto, yo creo que son esas medidas por parte del aspecto de reto demográfico. Sería deseable, lo digo siempre en todas mis intervenciones, que uno de los elementos más dinamizadores de la economía, como es esa fiscalidad diferenciada, para que las empresas pudieran competir en igualdad de condiciones respecto a otras zonas de nuestra comunidad y de España, pues pudieran tener esa posibilidad de reducción de las cuotas a la Seguridad Social al 20% y no al 1%, como ha hecho el Gobierno de Sánchez, y que perjudica a nuestra provincia, porque pudiendo tener una disposición
para Soria de 300 millones de euros, pues son 14 millones de euros. Por tanto, ahí nuestro presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, ya ha comentado que cuando se llegue a Gobierno es un compromiso de materializarlo a lo máximo que nos permite la Unión Europea. Y hablando de vivienda, que como bien dices, también es fundamental en ese momento y ese aspecto para retener población y para atraer población, pues es muy importante nuestra política de vivienda que hacemos, que es vivienda pública, tanto en compra como alquiler, con una medida muy importante para los jóvenes, con esa cuenta ahorro vivienda, que va a permitir que en 5 años se puedan deducir una cuantía muy importante de 7.500 euros para adquirir una primera vivienda. Y luego también seguimos manifestando nuestro apoyo en los avales a la compra o también en las ayudas al alquiler. Es muy importante dar oportunidades y si en la pasada legislatura teníamos en trámite 288 viviendas en nuestra provincia, pues el joven que se quiera quedar en nuestra provincia, en cualquier núcleo de nuestra población, vamos a tener que tramitar otras 300 viviendas durante esta legislatura, ya sea en Soria ciudad, en el Burgo de Osma, en Langa, en Garray, en distintos puntos de nuestra provincia para, como digo, dar esas oportunidades y trabajar entre todos juntos en ese objetivo que es que nuestra población pues crezca. Por cerrar un poco los temas que más interesan a los sorianos, también le quería preguntarle por sanidad y servicios sociales en nuestra provincia, una provincia que es tan dispersa, que tiene tantos pequeños núcleos de población, pero a los que hay que atender. Sí, así es. O sea, somos una comunidad y una provincia donde tiene muchos consultorios locales. Yo creo que somos la comunidad que más consultorios locales tenemos y en esos consultorios locales pues tiene que estar el médico de familia y tiene que estar también los especialistas. Durante esta legislatura que termina y la que avanza, pues hemos dado un impulso muy importante al ámbito sanitario. Ya se ha concluido ese magnífico hospital de nuestra provincia, de Santa Bárbara, con 100 millones de euros, que permite tener unas instalaciones de último nivel para seguir atrayendo profesionales que quieran seguir formándose y trabajando en nuestra provincia. También ha sido ya un objetivo que algunos pensaban que era imposible que estuviera en nuestra provincia, como es esa implantación de la radioterapia para evitar esos desplazamientos tan perniciosos para la salud cuando estás tratándote una enfermedad. Ya tenemos pues más de 90 personas tratadas y más de 1.000 sesiones y seguimos mejorando nuestro hospital, seguimos mejorando con servicios de día, con un servicio importante, el oncohematológico, para seguir abordando esas patologías, como digo, graves. También nuestro hospital del Mirón, que vuelvo a insistir, es un hospital que forma parte del complejo asistencial de nuestra provincia, que va a seguir siendo reforzado, que va a seguir siendo un centro de referencia en rehabilitación, en enfermedades crónicas, en estancias de media y larga ingreso por parte de los pacientes. Y seguimos mejorando, como digo, en aspectos como ese helicóptero, que ya tenemos un helicóptero medicalizado en nuestra provincia, y vamos a implantar en esta legislatura 2 nuevas ambulancias de soporte vital básico en los 2 puntos de atención continuada que tenemos en nuestra provincia, porque es fundamental, o sea, cuidar la salud de nuestra gente, cuidar la salud de nuestros mayores. Mis padres que son de un pueblo, pues de Villálvaro, de San Esteban de Gormaz, queremos que tengan ese servicio en el pueblo, queremos que tengan ese servicio donde están viviendo. Por tanto, somos los más interesados y los primeros defensores de nuestra sanidad pública. Y vinculado con esto, vinculado con los mayores, pues comentaba los servicios sociales. Qué importante es escuchar a nuestros mayores y atenderles en todo aquello que nos piden. ¿Y qué nos piden nuestros mayores? Pues mira, pues plazas de residenciales, tanto públicas como concesionadas, donde somos la comunidad que más plazas tenemos, y también nos piden darles oportunidades para que vivan en sus domicilios, o sea, que les mejoremos en la medida de lo posible aspectos que consideran ellos que son importantes para mantener cuanto más tiempo su vida en sus casas. Por ejemplo, esa ayuda de cambiar la bañera por plato de ducha, eso es un entorno de cerca de 2.000 euros, 1.600 lo que suele costar. Yo creo que es muy importante para que al final ellos también puedan tener esa vida donde ellos quieran, o ayudarles en materia de cuando necesitan movilidad, o ayudarles ayuda a domicilio, también ayuda alimentaria, o ese aspecto que también dicen que les ayudemos a asesoría jurídica cuando tienen procesos entre ellos, cuando tienen que hacer herencias, o sea, que trabajemos y luchemos para la soledad no deseada, que es lo que desde el Partido Popular trabajamos y nos preocupamos. De hecho, también los indicadores nacionales
vuelvo a decir que la parte de servicios sociales y dependencia estamos en la cabeza de gestión de los servicios públicos y de la dependencia. Todo eso es lo que nos preocupa y todo eso es lo que llevamos y todo eso es lo que el presidente Alfonso Fernández Mañueco es lo que durante estos años se ha peleado y ha trabajado y vamos a seguir por ese camino para la siguiente legislatura. Pues solo me queda que se dirija a los espectadores para pedir el voto, ya que restan apenas 72 horas para que concluya esta campaña electoral. Así que, adelante. Bueno, nada, en primer lugar, muchas gracias a Canal 9 por darme la oportunidad de dirigirme a todos ustedes, a todos los oyentes. Yo creo que me han oído en mi intervención. Somos un partido de gestión, somos un partido que nos preocupa a las personas, somos un partido que estamos pendientes de todas y cada una de las necesidades de los sorianos. Queremos seguir dando esas oportunidades a los jóvenes, a los mayores, a las empresas, a los autónomos, a nuestros agricultores y ganaderos, tan importante como es el campo. Lo queremos y queremos seguir mejorando la vida de todos. Queremos seguir impulsando Soria. Es nuestro compromiso, es nuestra obsesión, es lo que nos motiva, es lo que nos mueve. Por tanto, frente a quienes vienen a generar ruido o gente a generar bloqueo, de no preocuparse y no ocuparse de los problemas de los sorianos, el Partido Popular queremos, como digo, avanzar y queremos generar oportunidades y preocuparnos de todas nuestras familias y preocuparnos de todos los mayores. Por tanto, ya en este momento, pues humildemente pido el voto para el Partido Popular para que sea un voto de futuro, para que sea un voto de progreso y para eso que Soria merece y nos merecemos todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rocío Lucas, por estar con nosotros esta noche. Nosotros continuamos desgranando más programas y más propuestas electorales aquí en Canal 9 Soria. Conocemos las propuestas de nuestros candidatos electorales a estos comicios del próximo 15 de marzo, que cada vez están más cerca. Ese 15 de marzo, este domingo, ya se encuentra prácticamente a las puertas. Son unas elecciones importantes porque elegimos la conformación de nuestras Cortes de Castilla y León y vamos a descubrir ahora las propuestas del Partido Socialista de la mano de Esther Pérez, candidata. Muy buenas noches, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. En primer lugar, Esther, si tenemos que definir el programa electoral, las propuestas, tanto para Castilla y León como para Soria, del Partido Socialista de cara a estas elecciones, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, pues en primer lugar me vas a permitir que antes de responder a tu pregunta, mis primeras palabras de hoy sean para condenar el asesinato de 3 mujeres en nuestro territorio, en Miranda, de esos heridos, 3 menores, una vez más por la violencia machista y desde luego trasladar a las familias todo nuestro apoyo, el apoyo mío personal y el de la familia socialista también del Partido Socialista en Soria. Y también, antes de empezar, de enfrascarnos en lo que es el debate y de lo que Soria necesita, esas propuestas que Soria necesita, me vas a permitir también ya en el ámbito de lo que hoy nos atañe. Yo hoy contaba con venir a un debate aquí en la 9 y que todos los sorianos y todas las sorianas tuvieran la posibilidad de conocer de primera mano el programa del Partido Socialista y poder comparar con el programa de otros candidatos. Por eso quiero empezar agradeciendo la labor y el esfuerzo a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras y a toda la 9 por preparar con tanto cariño, con mucho esfuerzo y mucho trabajo hasta el último momento para que ese debate pudiese haberse producido. Lamentablemente, el Partido Popular no está dispuesto a debatir. Entendemos que se ve perdedor, entendemos que no se atreve ni siquiera a defender su modelo para nuestra provincia, pero desde luego lamentamos que hayan hurtado a todos los vecinos y vecinas de la provincia de Soria esa confrontación de ideas, que siempre es positiva, y esa confrontación de programas para que el día 15 cada uno pueda decidir con toda la información. Por lo tanto, agradeceros muchísimo el trabajo y el esfuerzo a toda la plantilla, a la dirección y a todo el equipo, porque sabemos que cuesta mucho prepararlo. Desde el día 11 los partidos sabíamos que estábamos convocados para ese debate. Nosotros lo habíamos preparado de verdad con mucha ilusión y con mucho esfuerzo porque queremos dar a conocer nuestro programa, pero no ha sido posible.
Lo conoceremos, desgraciadamente no con un debate, pero bueno, lo conoceremos de otra manera, en este caso, como decíamos, con esas preguntas en formato entrevista, como se lo hemos contado al inicio de este programa. Esther, hablábamos del programa electoral del Partido Socialista para Castilla y León y también para Soria. Y también para Soria, efectivamente, porque Castilla y León necesita un cambio, pero también Soria necesita ese cambio. Soria necesita un cambio profundo, no se trata solamente de un ajuste o de una reforma superficial. Se trata de una alternativa que tiene que ser precisa y con propuestas claras y precisas para nuestro territorio, adaptadas al territorio. Hablamos muchas veces de una comunidad muy extensa, pero también una provincia de Soria muy extensa y con una población muy dispersa en el territorio, con lo cual las propuestas tienen que ser muy concretas. Y el día 15 pues, se trata de elegir dos modelos, únicamente se puede elegir dos modelos. Un modelo caducado ya, lo estamos viendo, la situación de Soria viene de unas políticas que efectivamente no han dado resultado. Hemos asumido durante mucho tiempo que perder población era algo natural, que nuestra situación es inevitable que se marchen nuestros jóvenes, pero desde luego no es por generación espontánea. Esto sucede porque se han aplicado unas políticas equivocadas. Por eso nosotros entendemos que la cohesión no puede ser un lujo, que desde luego no queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie. Y por eso hemos planteado este programa de gobierno pegado al territorio y pensando en el territorio, con las personas siempre en el centro de todas las políticas. Pero es que además esta es una oportunidad única para Soria. Contamos con un candidato, como sabéis, soriano. Elegimos un nuevo modelo de agotamiento frente a un modelo que ya ha demostrado gestión y trabajo. Elegimos competitividad territorial, elegimos cohesión frente a resignación, pero lo que elegimos es garantizar todos los derechos de ciudadanía. Ya hablamos de la sanidad, hablamos de la educación, hablamos de los servicios sociales, pero no solo. Hablamos también de cultura, hablamos de deporte, hablamos de servicios administrativos, hablamos de garantizar todos esos servicios al margen del código postal, al margen de donde cada persona o cada familia haya decidido hacer su proyecto de vida. Y hablamos de cara a la gente. Queremos decirle a la gente, poder mirarle a los ojos y decirle, sabemos cuáles son los problemas porque son nuestros propios problemas, pero vamos a ponerles una solución a partir del día 15 de marzo. Esas son las líneas generales, como decíamos, de este programa electoral del Partido Socialista, con Carlos Martínez a la cabeza aquí en Soria y también en la presidencia de la Junta de Castilla y León. Y si ahondamos ya en cuestiones que especialmente afectan a la provincia de Soria, podríamos comenzar, si le parece, por esa movilidad e infraestructuras tan necesarias para todas las comarcas y también para nuestra capital y todos los puntos de la provincia. Pues efectivamente, hablamos de movilidad y hablamos de la movilidad como un derecho, porque desde luego la movilidad no es solamente transporte, es una infraestructura de ciudadanía. Por ello, desde el Partido Socialista queremos liderar esa transformación también en el transporte. La movilidad no puede reforzar los desequilibrios, tiene que precisamente corregirlos. Somos conscientes de que no podemos tener de todo en todos los pueblos, en nuestros pequeños pueblos, pero desde luego también somos muy responsables en ello y por eso queremos que de lo que no podamos tener, esos servicios que no podamos tener en nuestro territorio, podamos tenerlos en unas cabeceras de comarca fuertes. Por eso hablamos de ese modelo territorio 30 minutos y eso requiere una red de transporte público funcional, coordinada y desde luego con unos horarios y unas frecuencias que permitan el acceso al 100% de la población de nuestros pueblos a todos esos servicios. Necesitamos una red de transportes muy fuerte para ir de cabecera de los pequeños pueblos a las cabeceras de cabecera de comarca a capital de provincia, pero también necesitamos esa movilidad entre capitales de provincia. Recordemos que no tenemos todas las especialidades aquí, ni en materia sanitaria ni en materia educativa, que si queremos ir a una prueba de cardiología, en muchos casos tenemos que ir a Valladolid la noche de antes porque el primer transporte nos deja en Valladolid a la 1 del mediodía. Pero es que es más, si un estudiante quiere ir a estudiar a Segovia, tiene que pasar por Valladolid y hacer transbordo para llegar a Segovia, lo cual nos está dando ya cuenta de que evidentemente esa no es la solución. Por eso necesitamos esa conexión directa de todos los municipios con sus cabeceras de comarca y de cabecera de comarca con lo que son las capitales de provincia. Pero es que es necesario también las infraestructuras, un plan director de infraestructuras, pero desde luego con rutas e inversiones en el corto, en el medio y en el largo plazo. Hay que recordar
Soria no tiene ni un solo kilómetro de autovía autonómica. ¿Y qué es lo que esto provoca? Pues es que eso es menos competitividad logística. Cuando hablamos también de nuestras empresas, mayores costes también para nuestras empresas, pero también aumenta el riesgo vital y el riesgo de accidentes si no contamos con esas adecuadas infraestructuras. Hay una promesa histórica del Partido Popular, era entonces vicepresidenta María Jesús Ruiz, desde el 2007, con esa carretera CL 101, que hoy por hoy tiene las características de una autovía en cuanto a tráfico, frente a los 924 vehículos de otras carreteras. Por ahí se mueven 4.437 vehículos al día y, sin embargo, no tiene la seguridad que requiere y las características que requiere lo que sería una infraestructura de autovía. Ese sería uno de los ejemplos de movilidad también en lo que se refiere a infraestructuras. Hemos hablado de movilidad de infraestructuras como una de las principales cuestiones que atañen a la provincia de Soria, pero también es importante para Castilla y León, para nosotros como sorianos, hablar de la economía, del empleo y de la política fiscal que implantará el Partido Socialista en el caso de que llegue a gobernar en Castilla y León. Pues efectivamente, la economía y ligado a la economía y a la movilidad, también esa movilidad digital como futuro, no solamente para nuestras personas, sino también para nuestras empresas, evidentemente fundamentales. Pero si hablamos de economía con un problema que tenemos que no es coyuntural y que evidentemente es estructural. Hablamos de que tenemos un problema demográfico en muchas ocasiones, pero nos olvidamos muchas veces de que también tenemos un problema con el modelo productivo. Hemos permitido durante mucho tiempo un modelo productivo fragmentado. Para ello necesitamos cambiar también ese modelo productivo. Y se lo decía, nosotros creemos en ese territorio 30 minutos, pero eso también requiere una economía distribuida, capaz de generar empleo en todas y cada una de nuestras comarcas, desde la Tierra de Pinares a la Ribera del Duero, a Arcos de Jalón, a Tierra de Almazán, a Tierras Altas y el Valle. Y queremos hacerlo con naves nido. Estamos viendo que tanto las naves nido como los viveros de empresa, allá donde están funcionando, están al 100% ocupadas. Además, hay que facilitar el relevo generacional. Estamos viendo cómo existe mucho problema para que nuestros mayores que van abandonando empresas o negocios tengan ese necesario relevo generacional. Y para ello pues tenemos que ordenar también el territorio desde la economía, porque si te das cuenta la ordenación del territorio es algo transversal. Desde luego tenemos que cambiar ese modelo que tenemos de un territorio que exporta el talento, que exporta lo que son las empresas y conformar una tierra que retenga, que transforme, que invierta y que lo haga con calidad, que pueda competir con calidad y con igualdad de oportunidades. Por eso queremos impulsar polos industriales en las zonas donde son productoras. Queremos incluir Valcorba en esa red CILOC, pero no solo, también con antenas comarcales, y queremos apoyar inversión en todos y cada uno de los polígonos, no solamente en uno, porque además si hablamos de economía no podemos olvidarnos de nuestros autónomos. Cuando un pequeño comercio cierra, baja la persiana en uno de nuestros pequeños municipios, no solamente se pierde un negocio, se pierde un servicio, pero se pierde mucha comunidad. Esa es la dimensión territorial que tenemos del problema. Por eso queremos bonificar también las cuotas de autónomos hasta 24 meses. Pero esa bonificación será hasta 36 si lo hacen en un municipio de menos de 5.000 habitantes, que, como sabéis, es la prácticamente totalidad de nuestra provincia, pero también bonificar a esos jóvenes que quieran, en las cuotas de la seguridad social, que quieran implantarse en nuestro territorio, en territorio de menos de 5.000 habitantes, esos jóvenes entre 16 y 30 años, y fomentar también la economía social y el autoempleo, porque evidentemente es una oportunidad para nuestro territorio. Y hablando de economía, no puedo olvidarme del sector forestal, tan importante en una provincia como la nuestra, y de un sector con el que comparto mi día a día, que es el sector agrícola y ganadero en nuestra provincia. Estamos viendo cómo, fruto de esa guerra en la que quieren meternos, de esos conflictos bélicos, están viendo ya incrementados los precios de sus insumos. No es justo, y por eso nuestra propuesta de topar ya ese precio de los carburantes ha sido rechazada por el Partido Popular, pero nosotros vamos un paso más. A partir del día 15 queremos revertir lo que se está ingresando por parte de las comunidades autónomas en materia de hidrocarburos a esos sectores más perjudicados, a esos agricultores, a esos ganaderos y a ese sector del transporte. Cabe recordar que el 58% de la recaudación de los hidrocarburos van a las comunidades autónomas. Es importante el dato. Pero también necesitamos, lo decía, somos una provincia eminentemente forestal,
una estrategia ante la emergencia climática. No podemos ser el Abu Dhabi de las renovables y que todos aquellos puestos de trabajo que nos prometieran no llegaran, pero que además todo el impacto se nos vaya fuera. Por eso, desde el Partido Socialista vamos a presupuestar 500 millones en un fondo de contingencia precisamente para luchar contra ese cambio climático y todos sus efectos, pero también la creación de la figura del bombero forestal profesional con su estatuto y con un consorcio autonómico para la creación de los parques de bomberos que todavía nos restan en las comarcas. Eso en cuanto a economía, empleo, política fiscal, que abarca también, son sectores que abarcan muchas cuestiones. Vamos a hablar ahora de educación, tan importante para nuestra provincia cuando, sobre todo en las últimas décadas, estamos acostumbrados a ver cómo esos padres se dedican desde que los hijos son pequeños a ahorrar para que sus hijos salgan en el futuro de la provincia y desgraciadamente se ven obligados en muchas ocasiones a salir a estudiar fuera porque aquí no pueden quizá cursar esos módulos o esas disciplinas que les gustaría poder hacer en una provincia como la de Soria. ¿Qué es lo que propone el Partido Socialista en materia de educación? Pues es que en materia de educación, la educación, lo sabemos, es lo que garantiza realmente la igualdad de oportunidades. De ahí la importancia de la educación. Nosotros queremos que nuestros hijos, que nuestras hijas puedan elegir quedarse. No queremos obligar a nadie, pero sí queremos que tengan esa oportunidad. ¿Cuántas veces hemos visto estaciones de autobuses llenas de jóvenes que tienen que salir de su tierra? ¿Cuántas veces padres y madres han tenido que despedir a esos jóvenes que saben que salen para estudiar, para trabajar, pero que casi nunca ya vuelven? Desde luego es una situación que tenemos que revertir y tenemos que revertir con medidas. Queremos garantizar la gratuidad de los libros de texto y también del material escolar y aprobar también la primera matrícula universitaria gratuita y becas para quienes tengan que desplazarse. Hay que recordar que es un coste muy elevado para las familias. La falta de titulaciones hace que a cada familia que tiene un hijo que tiene que salir a estudiar fuera le cueste entre 10 y 12.000 euros el que ese hijo estudie fuera. Pero también FP vinculada a lo que es el empleo real. Por poner un ejemplo, Soria cuenta con una de las empresas logísticas de mayor facturación y, sin embargo, Soria no tiene ni CILOG ni tampoco tiene una formación adaptada al sector. El sector lo está demandando, hay que escuchar al sector y a sus demandas, porque entendemos que no podemos perder el talento que tenemos en Soria, no queremos obligar, lo decía Nadia, a quedarse, pero sí queremos que tengan oportunidades. Y lo estamos viendo, en educación se habla muchas veces de frías cifras, pero vemos que quien hoy no ha querido venir al debate, poco podría sorprendernos, cuando la propia consejera de Educación tampoco escucha al sector, ni se reúne con el sector. Por eso, nosotros hemos estado en ese proceso de escucha constante con el sector también de la educación y queremos eliminar esa interinidad del profesorado y queremos reforzar la figura del tutor. Pero además queremos ayudar también al profesorado reforzando con la presencia de un profesional de enfermería en los centros y también de la inversión lingüística, que nos han trasladado que está empezando a ser un problema importante. Estamos viendo muchos problemas en lo que es la negociación con el profesorado, cuando se está hablando de negociar y no se escuchan esas reivindicaciones, por ejemplo, en la negociación de plazas. He tenido ocasión de ver un vídeo en redes sociales donde algunos de los representantes del profesorado evaluaban la consejería, precisamente de Rocío Lucas, y le ponían como nota un 0. Y es que hay que decir que las cifras muchas veces son frías, pero le decía al principio en la pregunta, y tengo que decírselo también, me hubiera gustado decírselo hoy si hubiera estado aquí, las cifras, los resultados de la educación en Soria son el fruto del esfuerzo del profesorado, un esfuerzo ímprobo del profesorado y sobre todo un esfuerzo ímprobo de las familias. Familias como la mía, de padres trabajadores donde mi padre y mi madre se privaron de muchas cosas para que sus hijos e hijas tuviéramos la mejor de las herencias, que es la educación. Esto en cuanto a educación, y realmente si nos damos cuenta la mayor parte de estas cuestiones están todas ligadas entre sí, porque vamos a hablar ahora de reto demográfico, que también va muy ligado a la educación, y de vivienda, que también al mismo tiempo va muy ligada al reto demográfico. Hay dificultades de acceso a la vivienda hoy en día y también tenemos un grave problema de despoblación. Pues efectivamente, pero volvemos al inicio. Cuando estamos en una provincia, en una comunidad, con un problema de despoblación tan importante, seguimos sin tener una ley de despoblación.
hemos tenido agenda de la población, agenda de la despoblación, que han sido un auténtico fracaso. La despoblación no es generación espontánea, de repente, uy, nos hemos quedado sin gente. Es fruto de la falta de oportunidades de nuestra gente, que ha tenido que salir a buscarla a otros territorios, y de unas políticas equivocadas. También en reto demográfico. No puede ser que haya pueblos limítrofes con nosotros en Castilla-La Mancha que tengan unas desgravaciones fiscales medias de 600 euros y que nosotros aquí no las tengamos porque no tenemos nada garantizado por ley. Entonces, planteamos esa ley de despoblación con esas desgravaciones fiscales que afectarán a todos esos pequeños municipios, excepto a los grandes de más de 5.000 habitantes, que como sabéis son 3, pero sí al 97% de los municipios, con esas bonificaciones fiscales en función de la renta, pero que de media van a alcanzar los 600 euros. Y es que el compromiso de los socialistas, el compromiso del Partido Socialista con la ciudadanía se hace con legislación y con presupuesto. No se hace con anuncios de propaganda y de publicidad, se hace con anuncios en el Boletín Oficial de Castilla y León y con el presupuesto. Desde luego, ninguna de las dos cosas hacemos. Pero una ley que va mucho más allá, que no se trata de medidas aisladas, va de una planificación integral y va de marcar todos esos servicios y garantizar todos esos servicios a 30 minutos, como decíamos, al margen de donde viva cada ciudadano. Pero claro, si hablamos de reto demográfico, evidentemente va muy ligado a la vivienda. Para que alguien pueda venir a vivir a nuestro territorio, tiene que tener una vivienda en la que formar un hogar. Y entendemos desde el Partido Socialista la vivienda como un derecho. Es un derecho reconocido internacionalmente, pero también reconocido por el artículo 47 de nuestra Constitución española y el Estatuto de Autonomía en su artículo 70, Estatuto de Autonomía de Castilla y León, atribuye las competencias exclusivas en materia de vivienda a la comunidad autónoma. Aquí hay un responsable del tema de la vivienda y esa es la comunidad autónoma. Y como el problema de las personas, el problema de las familias es el problema también del Partido Socialista, pues entendemos que la vivienda tiene que ser una palanca de protección para la mayoría social de nuestro territorio y por eso vamos a trabajar. Vamos a reconocer ese derecho subjetivo a la vivienda con unas ayudas de hasta 350 euros al mes, garantizando de esta manera una vivienda digna a toda persona que quiera vivir en nuestro territorio. Vamos a garantizar a partir del día 15 también un parque público de vivienda y permanente. No puede ser tampoco que con dinero público se esté construyendo vivienda protegida para aquellos que más lo necesitan y que a los 20 años esa vivienda pierda toda la protección y por tanto no tengamos un parque de vivienda público en nuestro territorio para poder ofrecer. Y vamos a promover también la vivienda colaborativa y el alquiler social. Pero no solo eso, hay que poner líneas de rehabilitación. Lo decía al inicio también, quienes pisamos muchos charcos en invierno y muchos rastrojos en verano, conocemos la situación de nuestros pueblos, muchos pueblos que tienen casas deshabitadas. La media nacional se encuentra en el 14% de casas vacías, en nuestra provincia supera el 25%, un 25,11% de nuestras viviendas son viviendas vacías que en muchos casos no se pueden poner en alquiler porque necesitan una rehabilitación. Entonces necesitamos esa rehabilitación de todas esas viviendas. En otros casos lo que les falta es calefacción, un tema de eficiencia energética o incluso accesibilidad. Y además hay muchas viviendas en ruina. Tenemos que poner en marcha ese necesario plan para quitar todas esas ruinas y liberar solares que permitan luego la construcción de nueva vivienda para ese parque de alquiler. Pero no solo eso, vamos a crear un consorcio autonómico de la vivienda y el suelo, de la mano de los ayuntamientos y de la mano de las diputaciones. Son los ayuntamientos quienes tienen el suelo. Desde luego, al Partido Socialista no nos van a encontrar en la especulación del suelo, nos van a encontrar en la solución a los hogares, en la solución de las viviendas de las familias. Cuestiones que hemos dicho que bueno, pues son muy relevantes para el asentamiento de la población, pero hay otro tema
que también nos gustaría tratar, especialmente en la provincia de Soria, es importante, como es la sanidad y como son los servicios sociales, que tienen que llegar a todos nuestros municipios al contar con una provincia tan dispersa, con esa gran cantidad de municipios y con tan poca población, pero a todos ellos hay que darles servicio, precisamente. Pues evidentemente, si hablamos de la sanidad y hablamos de la sanidad en Soria, pues hablamos de un derecho que ese sí que no puede depender del código postal, porque no es justo que tengamos que madrugar más que nadie para hacer una prueba médica, no es justo que tengamos que esperar meses para una consulta especialista, no es justo que vivir en un pueblo nos suponga menos servicios. Por eso vamos a poner en marcha un plan urgente contra esas listas de espera, reforzando el personal y ampliando también los horarios para garantizar la transparencia en los tiempos y que esas largas listas de espera no sean interminables. Y tenemos que reforzar la atención primaria, es la puerta de entrada al sistema de salud. Hay muchos problemas que si tuvieran un adecuado control desde la atención primaria no tendrían que llegar a ese sistema especializado. Muchas veces la falta de acceso a esos servicios de nuestros pequeños pueblos hacen que especialmente nuestras personas mayores sean más reticentes a ir cuando tienen que desplazarse, cuando no tienen fórmula de ir y demás. Por tanto, vamos a garantizar esa atención primaria, vamos a destinar el 25% del presupuesto de sanidad a la atención primaria, pero no solo eso, vamos a hacer que los centros de salud que llevan más de 20 años esperando, el centro de salud de Soria, el Soria Norte, del Burgo de Osma, de San Leonardo y de Almazán, sean una realidad. No puede ser que aquí cada infraestructura sanitaria nos cueste una media de 20 años. Y desde luego no queremos olvidar la parte social, la parte sociosanitaria de la salud, porque también, lo que decía, queremos cuidar a quien nos cuidaron. Queremos que tengan esa atención que necesitan y por eso vamos a transformar el Hospital Virgen del Mirón en un centro de referencia sociosanitario tanto para mayores como para pacientes crónicos. Porque la salud no entiende de distancias ni de dignidad, pero desde luego nosotros queremos que con esa red de transportes, como decía, todos nuestros mayores puedan tener en su provincia un centro de referencia y que sean ellos quienes eligen su modelo de vida, que si quieren ir a una plaza pública, a una residencia de plaza pública, puedan hacerlo. No tenemos construcción de residencias de plazas públicas en nuestra provincia desde Los Royales. Fíjese si hace años, pero además con centros de días. Por lo tanto, nos comprometemos a construir al menos una residencia pública en cada una de las provincias, también en Soria, y al menos 2 centros de día también para nuestros mayores, si esa es su opción. Pero desde luego, si su opción es quedarse en su domicilio, también queremos hacerlo reforzando lo que es la ayuda a domicilio y la teleasistencia. Y pondremos un programa de stop a la soledad. Muchas veces en nuestros pueblos se oye un silencio que no es silencio, es la soledad de nuestros mayores a través de las ventanas. Por eso, porque creemos que merecen mucho más, porque quien levantó esta tierra no merece pasar sus últimos años únicamente mirando por la ventana, queremos poner en marcha ese stop soledad que desde luego creemos fundamental. Y para aquellos que dicen que la sanidad va fenomenal en esta provincia, que por favor hablen con los médicos, que hablen con las enfermeras. Faltan 390 enfermeras de las 5.000 que faltan en esta comunidad. Pero voy más allá. Ahora hay quien presume de la radioterapia. Desde el 2007 comprometida, desde el 2008 el Partido Socialista impulsando desde el Parlamento iniciativas para que la radioterapia fuera una realidad. Y hoy, cuando lo es, vemos a aquellos que hoy enarbolan la bandera del sorianismo diciendo que es gracias a ellos. Pues yo sí que me vas a permitir que diga, y quiero leerlo porque además no quiero dejarme a nadie, y quiero aprovechar para dar las gracias a quienes desde hace mucho tiempo nos pusimos detrás de las pancartas, a los que hace mucho tiempo nos pusimos en las Cortes a hacer iniciativas y a quienes de hace mucho tiempo han luchado por la radioterapia. Y me estoy refiriendo y recordar el trabajo y el apoyo de la Plataforma por la Sanidad Pública de Soria, de las asociaciones de pacientes y entidades sociales, de la Asociación Española contra el Cáncer, de Pedalovía, de los colectivos vecinales
y de la ciudadanía organizada, de los profesionales sanitarios, de los profesionales del Hospital Santa Bárbara, de los colegios de médico, de enfermería, de Comisiones Sanidad Castilla y León, UGT Servicios Públicos en la rama de sanidad, de SATSE, de CESIF y también de las instituciones, ayuntamientos con el de Soria a la cabeza, pero con muchos más ayuntamientos y con esa reivindicación institucional en foros y declaraciones. Por lo tanto, que nadie venga hoy a arrogarse lo que la sociedad soriana ha conseguido. Pues ahí queda ese agradecimiento. Hemos tratado algunas de las cuestiones más relevantes, sobre todo, como estamos diciendo, para la provincia de Soria, para nuestros vecinos, que son las que más les atañen directamente, cuestiones que están enfocadas en su día a día y que seguramente muchos de ustedes hayan podido palpar cuando Esther Pérez nos las relataba. Esther, podemos hacer un minuto de oro si le parece final, este tiempo es suyo, tenemos allí su cámara, así que le dejamos directamente que se dirija al electorado. Muy bien, pues Soria necesita un cambio, Castilla y León necesita un cambio y creemos que el derecho a quedarse en esta tierra no es completo si no se garantiza el acceso a unos servicios públicos de calidad. El derecho a quedarse en esta tierra no es completo si las mujeres no podemos vivir en libertad, con una economía solventada y sobre todo con seguridad. Pero es que el derecho al retorno a esta tierra no es completo si no lo hacemos en igualdad de oportunidades. Y el derecho a venir a esta tierra tampoco es completo si no contamos con una tierra de acogida. Si queremos que nuestra tierra tenga futuro, necesitamos que nuestra gente pueda quedarse, pueda emprender, pueda trabajar, pueda liderar su proyecto de vida sin barreras. Vamos a demostrar a partir del 15 de marzo que otra Soria es posible. Por eso os pedimos cambio, os pedimos a quienes sentís, como nosotros y nosotras, nuestra tierra, a quienes lucháis por ella día a día, que juntos, que juntas cambiemos esta tierra, que cambiemos esta tierra de la mano de Carlos Martínez, que nos deis vuestro préstamo de confianza. Pedimos un préstamo de confianza para Carlos Martínez, para uno de los nuestros, para un soriano que siente como nosotros nuestra provincia, que quiere más Soria, que ha demostrado su pasión por Soria y que desde luego promete estar agradecido. Porque Soria no necesita más promesas, necesita hechos y necesita compromiso. Necesita un gobierno que mire a su gente y que le diga: sabemos lo que pasa y vamos a resolver vuestros problemas porque son nuestros problemas. Por eso pedimos que os atreváis al cambio, pedimos atrévete al cambio, vota al Partido Socialista, vota a Carlos Martínez. Pues Esther Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en esta entrevista que ha habido que reconvertir. Gracias por acercarnos esas propuestas del Partido Socialista de cara a los comicios de este domingo y ánimo para enfrentar lo que nos queda. Pues muchas gracias y gracias sobre todo a vosotros por hacer el esfuerzo de que todo el mensaje llegue de la mejor manera posible hoy y todos los días a los sorianos y a las sorianas. Muchísimas gracias, Esther. Nosotros seguimos aquí en Canal 9 Soria. Aquí seguimos en este programa especial de elecciones. Ya saben ustedes que no hemos podido desarrollar nuestro debate, pero continuamos conociendo las propuestas y los programas electorales de nuestros principales partidos políticos y llega el caso de Soria Ya, que trae muchas medidas para nuestra provincia y también para nuestra capital. Saludamos ya a su candidato Ángel Ceña. Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Y gracias por acompañarnos. Bueno, por supuesto. En primer lugar, me gustaría preguntarle por ese programa que ha presentado Soria Ya, muy enfocado, como no podría ser de otra manera, en las problemáticas de la provincia de Soria y también, como decíamos, de la capital. Bueno, pues a la hora de elaborar el programa nos hemos encontrado con que muchas de las propuestas que queríamos incluir ya las habíamos incluido en el programa de hace 4 años y seguían sin cumplir. Hemos metido otras nuevas, fruto de estar 4 años en las Cortes y de ya tener experiencia en ese proceso de la legislatura pasada y en todas las necesidades de la provincia, y fruto también de más de 200 reuniones que hemos tenido a lo largo de estos 4 años con distintos colectivos de todo tipo, empresarios, sindicatos, asociaciones de todo tipo y ciudadanos particulares. Y luego también un programa
que ha estado abierto a la participación de la ciudadanía y que han aportado cerca de 100 propuestas. Muchas de ellas han pasado directamente al programa. O sea que un programa hecho en Soria, por sorianos y pensado para la gente de Soria. Y yo creo que no puede ser de otra manera. Hay que rebatir esto que ha sucedido durante los 43 años que lleva existiendo la comunidad autónoma, que son gobiernos de Partido Popular, Partido Socialista y Vox, que no han pensado de verdad en las necesidades de los sorianos, y poner una alternativa, y es el territorio. Vamos a pensar en el territorio, vamos a pensar en Soria y vamos a trabajar por Soria. Y eso es en lo que se ha basado nuestro programa. Si hablamos ya de algunos de los principales problemas que asolan a la provincia de Soria, quizá tendríamos que hablar de movilidad e infraestructuras. No sé, ¿cuáles son las propuestas de Soria ya en este sentido? Bueno, movilidad e infraestructuras es uno de los mayores problemas, no el mayor, porque yo creo que el mayor es la despoblación, que es consecuencia de muchos otros, pero movilidad e infraestructuras es un problema básico en la provincia de Soria. Ahora mismo, el plan que nos hace la Junta de Castilla y León es el Buscil, que es gratis. Bueno, gratis en la vida no hay nada. Lo pagamos de otra manera con los impuestos. Pero, ¿de qué me sirve que el autobús sea gratis si no pasa por mi pueblo? O si el primer autobús que va desde Soria a Valladolid llega a Valladolid a las 12:55 de la mañana, o sea, a la 1:05. No llegas ni a ir al médico, ni a una clase de la universidad, ni a ir a una reunión, a nada. Es gratis, sí, pero no sirve. Nosotros proponemos que haya una línea de transporte público de viajeros desde cada cabecera de comarca de la provincia de Soria y que llegue a Soria antes de las 8 de la mañana, para que los ciudadanos, además de tener un transporte, que ese sea útil, que tenga un horario razonable. Proponemos más horarios, mejores horarios, y ¿es importante que sea gratis? Bueno, a lo mejor es bonito que sea gratis, pero no es lo más importante. Lo importante es que sea útil. Tiene que haber un transporte mucho más eficaz. El Partido Socialista, por otro lado, propone la Ley de Movilidad Sostenible y lo que ha propuesto en Soria es la supresión de 37 paradas. 37 paradas de autobús y una línea completa, la de Soria-Calahorra, que pasa por San Pedro Manrique y por toda Tierras Altas. Bueno, pues no lo consideramos razonable, no consideramos que las certezas del Partido Popular con la movilidad sean suficientes, no hay certezas, la certeza es que no vas a tener un autobús que pase por tu pueblo, y el cambio del Partido Socialista tampoco nos sirve, porque no están pensando en el territorio. Vox en esto ni está ni se le espera, no hace propuestas de transporte como no hace propuestas pegadas al territorio. A Vox le importa solo Vox y la captación de poder en Madrid. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho mejor en la movilidad. Las líneas de transporte de autobuses están caducadas desde hace muchos años, tanto en el Gobierno de la Nación, PSOE, como en el de la Junta de Castilla y León, PP. Y llevan muchos años sin ponerse a trabajar en ello. Yo creo que ya es hora. Y en cuanto a las infraestructuras, pues Soria ya propone un puerto seco con aduana interior en el Valle del Alto Jalón. Es el punto de Soria en el que más tráfico de mercancías hay, el punto de Soria y de Castilla y León, con diferencia. Y sin embargo la Junta de Castilla y León lo dejó fuera de su estrategia logística, y proponemos pues carreteras que nos llevan demandando mucho tiempo. Y voy a poner un ejemplo a modo de todas. El transporte, el túnel de la Mancha, que conecta Francia con Gran Bretaña, con el Reino Unido, tardaron 6 años en hacerlo. 56 kilómetros, 36 de ellos bajo el mar. Y sin embargo, la variante de Yanguas tiene 1,2 kilómetros. 1,2 kilómetros. Y la prometieron en 2022, en 2002, hace 24 años, y todavía no han empezado. Esa es la actitud que tiene el Gobierno de la Junta de Castilla y León con las infraestructuras en Soria. Por cierto, la misma actitud que tiene el Gobierno de España cuando tenemos una autovía A11 parada, que la prometieron hace 33 años y no tiene ni el 44% o el 45% hecha, cuando tenemos la A15, que no sabemos cuándo la van a terminar, cuando tenemos la única provincia peninsular de España en la que no para ningún tren. Yo creo que la cuestión de las infraestructuras es muy seria. Una vez nos dijeron en las Cortes que Soria ya era el único partido que había nacido de una autovía, y no es verdad, pero si fuera verdad, la autovía sigue sin hacer.
Infraestructuras es un asunto que daría para hablar y escribir ríos de tinta muy largos. Vamos a continuar con el que ha dicho usted precisamente que es el principal problema que tiene Soria, como es la despoblación, reto demográfico, y lo podemos ligar también a la cuestión de vivienda, que es un servicio que también tiene que ofrecerse para que se fije población. Bueno, la despoblación es la consecuencia, es la punta del iceberg, pero tiene una causa. Y la causa de la despoblación es que durante muchos años, al menos los 43 que ha durado esta comunidad autónoma, pero también previamente, no se ha trabajado en los servicios sanitarios, no se ha trabajado adecuadamente en las infraestructuras, no se ha trabajado adecuadamente en la conectividad en los pueblos, se ha dejado abandonada al mundo rural. Y esa es la consecuencia. Esos abandonos que ha habido culpables, y culpo y cito Partido Popular, Partido Socialista y Vox, porque Vox también ha gobernado, han dejado abandonado al mundo rural y al final se ha despoblado, la gente se ha ido. Si no hay médico, si no hay servicio farmacéutico, si no hay supermercado, al final la gente se termina yendo de los pueblos. Y eso es lo que ha pasado. Nosotros hemos sido, después de 43 años de autonomía, cuando tanto la ciudadanía como los propios políticos reconocen que la despoblación es el mayor problema que tiene Castilla y León, ha sido Soria ya la única que ha presentado una ley de medidas contra la despoblación en las Cortes de Castilla y León. Y Partido Popular y Vox la han torpedeado para que no se tramitara. Bueno, pues yo creo que esto no es serio. Nosotros proponemos hacer una cuantificación de cómo afecta la despoblación a cada una de las comarcas. Hay comarcas en las que habrá que incidir más y las ayudas y las medidas para frenar la despoblación tendrán que ser mayores, y otras que a lo mejor están suficientemente pobladas y que no necesitan ningún incentivo. Pero aquí lo que subyace es que Soria, como singularidad de provincial, tiene el peor índice demográfico de toda España, 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado, y uno de los peores de Europa. Y hacen falta medidas singulares, hace falta un nuevo fuero para Soria que contenga medidas fiscales, medidas de vivienda, medidas de impulso a las empresas, bueno, de población. Igual que en la Reconquista, Alfonso I el Batallador o Alfonso X nos dieron fueros, Alfonso VIII y Alfonso I el Batallador dieron fueros a Soria para que se repoblara, es que ahora hace falta algo similar, una atención privilegiada. Y hablabas del tema de la vivienda. Esta mañana he hecho una consulta, porque me estaba preparando el debate, esta mañana he hecho una consulta y ¿cuántas viviendas en alquiler hay en toda la provincia de Soria hoy? 68. ¿En toda la provincia? En toda la provincia de Soria, 68 viviendas en alquiler. Esa es la oferta. Una provincia de 91.000 habitantes casi, y tiene solo 68 viviendas en alquiler. Esto es un problema. No hay viviendas en alquiler, no hay oferta, y esto pues detiene a la gente que quiere venirse a vivir a Soria. Esto provoca un problema de que las empresas no encuentran trabajadores y aunque quieran venirse, no pueden venirse. Y no se está trabajando bien en el tema de la vivienda. Nosotros proponemos, primero, que haya viviendas públicas de alquiler social que se construyan, nuevas, en todos los municipios de la provincia, en todos, por pequeño que sea. Y proponemos también que haya un programa de intermediación en el alquiler. En Soria nos encontramos con que es una de las provincias en las que el porcentaje de viviendas vacías es mayor de toda España, si no en la que más. Muchas viviendas vacías, sin uso, no segundas residencias, viviendas vacías. Y el propietario no la pone en alquiler porque hay inseguridad jurídica muy fuerte. Una inseguridad jurídica, pues, a que no te paguen, a que te destrocen la vivienda, a que para qué me voy a meter en ese lío. Pues aquí la Junta de Castilla y León, las administraciones pueden intervenir. En otras comunidades se está haciendo con relativo éxito. Intermediar en ese alquiler y poner de acuerdo a inquilinos y a propietarios con una serie de garantías y con unos seguros. A los 5 años, tú como propietario decides si sigues alquilándola o no. Yo creo que es muy sencillo y no costaría tanto. Es algo que proponemos. Lo que no puede seguir es
el PSOE propone hacer en 2023, el presidente Sánchez propuso 183.000 viviendas nuevas, la construcción de 183.000 viviendas públicas. No construyó ninguna, pero es que en 2024 dijo que añadía otras 43.000 más. No construyó ninguna. El presidente Mañueco y el Partido Popular nos están prometiendo un montón de viviendas de alquiler, un montón de viviendas de alquiler social, que van a construir un montón de viviendas, pero en 4 años han construido 17 viviendas en el edificio de los Camineros en Soria para alquiler social y han construido 6 viviendas en San Pedro Manrique que llevan 3 años terminadas y no han entregado. Bueno, esa es la política de PP y PSOE y nosotros proponemos otra cosa: intermediación y de verdad construcción de vivienda pública. Si hablamos de servicios en el mundo rural para frenar también esta despoblación tan acuciante de nuestra provincia, tenemos que hablar de la sanidad, y no solamente en el medio rural, sino también en la capital. Bueno, para Soria ya, y yo creo que para cualquier ciudadano de Soria, ahora mismo salimos aquí a la puerta de los estudios del Canal 9 y al primero que pase le preguntamos cuál es el servicio que cree que la Junta está prestando peor en la provincia de Soria. Y todos te contarán una historia de sanidad, de una lista de espera, de eterna, de lo que tardaron en programarle una operación o en darle una consulta médica. Y eso es así, eso es lo que sienten los sorianos y si lo sienten será por algo. Luego los profesionales son fantásticos, pero el sistema para llegar a ellos es muy difícil, pero muy, muy difícil. Y nosotros proponemos incidir en 3 cuestiones. Para nosotros esto tiene 3 pilares. Primero, las infraestructuras sanitarias. Hay que terminarlas de una vez. Hay que terminar de una vez el Hospital de Santa Bárbara, que lleva 18 años en obras. Hay que afrontar la cuestión del Hospital del Mirón. Hace 4 años el Partido Popular prometió que iba a ser un centro sociosanitario. No han invertido ni un euro en 4 años. Y ahora lo vuelven a prometer. Bueno, pues es que has estado 4 años en el gobierno. Tenías la Consejería de Sanidad y la Consejería de Familia y Servicios Sociales. No lo has hecho. Hace falta construir los 4 centros de salud prometidos. San Leonardo, el Burgo de Osma, Almazán y Soria Norte. Ninguno, tenían que estar terminados en 2025 y no está empezado ninguno. Yo creo que tenemos que trabajar mucho mejor en las infraestructuras. Los consultorios rurales tampoco están adecuados y el servicio se presta mal. Te voy a poner un ejemplo que nos contaron el otro día en Borovia. En Borovia no hay cobertura de Movistar, hay cobertura solo de Vodafone. Entonces, el médico que pasa consulta en el consultorio, curiosamente ese consultorio sí se abre, el médico que pasa consulta en el consultorio no puede acceder a los historiales clínicos porque la cobertura que le ofrece la Junta de Castilla y León es de Movistar y en ese pueblo no hay. O sea, está pasando consulta sin ver el historial médico del paciente. Son incoherencias tan absurdas que yo creo que es que con un poco de organización se podían solventar. Por eso yo creo que hace falta trabajar en las infraestructuras, pero también hace falta cubrir todas, y digo todas, las vacantes sanitarias en la provincia de Soria, porque la falta de personal sanitario, de médicos y enfermeras, provoca que haya listas de espera, que la atención se ralentice y eso es lo que percibe la ciudadanía. Hace falta poner incentivos, y Soria ya propone incentivos económicos a los profesionales por trabajar en Soria, especiales, que hagan los puestos atractivos, económicos y profesionales. Y yo creo que ese es el camino. Por otro lado, un tercer pilar sería el de la asistencia de emergencias, de transporte sanitario de emergencias. Solo tenemos una unidad medicalizada de emergencias para toda la provincia 24 horas al día. Bueno, pues si hay 2 accidentes, dos casos que atender, uno en un lado de la provincia y otro en otra, hay que elegir. Si hay un infarto de una mujer de 80 años y hay una atención a una embarazada, van a la embarazada. Pero es que ¿por qué hay que elegir en Soria? Es razonable que haya que elegir. Hace falta una segunda unidad medicalizada de emergencias. Nosotros proponemos que esté en Medinaceli o en Arcos de Jalón, porque es una zona que está mucho más alejada y por la que pasan más de 20.000 vehículos al día. Y hace falta que el helicóptero sanitario que hemos conseguido, que tenga capacidad de vuelo nocturno o de vuelo en condiciones meteorológicas adversas, porque es que así podrá utilizarse de verdad, no como ahora que solo tiene horas diurnas y se hace buen tiempo. Bueno, pues yo creo que es bastante mejorable.
Eso en cuanto a sanidad, que es una de las principales preocupaciones de los sorianos, como ya decíamos, y en cuanto a educación. Bueno, nosotros en educación lo tenemos claro. Nosotros queremos potenciar el campus Duques de Soria y no nos va a quitar nadie la idea de que tienen que volver los 3 primeros cursos de medicina a Soria. A mí no me puede convencer nadie de que si en 1972, cuando se pusieron en marcha, en la Soria de 1972, se pudo, que en la de 2026 no se pueda. Es cuestión de voluntad política. Y tampoco me creo las excusas de la autonomía universitaria, porque esa autonomía universitaria se decide desde la Junta de Castilla y León. Porque Mañueco ha estado presumiendo de que ha puesto medicina en Burgos y León. Pues esa autonomía universitaria de la que él presume para poner medicina en Burgos y en León, quiero que la utilice para que vuelvan los 3 primeros cursos de medicina a Soria. Que haya un grado de informática y ciencia de datos. Que haya una potenciación del campus de Soria. Tiene que haber más grados. Ahora mismo el 65% de los alrededor de 480 estudiantes sorianos que acceden a la universidad se va fuera de la provincia. Y muchos ya no vuelven nunca. Yo creo que hay que potenciar el campus, aparte del dinero que le cuesta a las familias, que también hay que potenciar el sistema de becas en provincias en las que no hay suficientes estudios universitarios. Porque las familias sorianas están asumiendo un coste en ese acceso igualitario a la educación que no lo soportan las familias de Salamanca o de Valladolid. Y esto hay que decirlo bien claro. Nosotros queremos igualdad y por eso el sistema de becas tiene que potenciarse en provincias como Soria. También queremos apostar por la FP. Hay muchos grados de FP que podrían ponerse adaptados a las necesidades de Soria. Un grado de radiodiagnóstico y medicina nuclear, grados relacionados con la mecánica de camiones, con el medio ambiente, con la industria, cada uno, no solo en la Soria capital, sino en todas las comarcas, porque hay que extender la FP a todas las comarcas. Y una cuestión que nosotros consideramos fundamental, el transporte escolar gratuito, no solo para las enseñanzas obligatorias, también para bachillerato, para formación profesional y para el ciclo primero de educación infantil de 0 a 3 años. No es razonable para nada que una familia que tiene un niño de 4 años y otro de 2, al primero lo lleven en autobús escolar hasta el punto de destino y al de 2 lo tenga que llevar sus padres. Es que no es razonable. Eso tiene que cambiar. Eso en cuanto a cuestiones relativas a la educación, pero también tenemos que hablar, dada la coyuntura de la que hablaba de la provincia de Soria, que es especialmente diferente a otras provincias de Castilla y León, ¿cuáles son las medidas de política fiscal, de empleo, de economía que lleva Soria ya en su programa político? Bueno, en primer lugar, y esto lo sabes bien, un campo de batalla que vamos a dar siempre, es que si la Comisión Europea autorizó ayudas al funcionamiento de autónomos y empresas, porque las empresas sorianas, por la despoblación, tenían un déficit de competitividad, estas ayudas hay que aplicarlas. O sea, la Comisión Europea lo que dijo es al Estado español y a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, le dijo, oye, en Soria las empresas no son competitivas. Para paliar esa falta de competitividad, podéis concederle ayudas hasta un 20% de sus costes salariales. Bueno, el Estado ha concedido una ayuda que no llega ni al 1% de esos costes salariales y la Junta de Castilla y León echa balones fuera y dice que lo haga el Estado. Es más, el otro día estuvo Feijóo en Soria y dijo que cuando él gobernara iba a poner ayudas al funcionamiento de autónomos y empresas. Digo, joder, pero si lleváis 39 años en la Junta de Castilla y León, ponerlas vosotros, que podéis, que la Unión Europea os lo permite. Lo que pasa es que es muy fácil decir a otro que lo haga cuando la ronda no la tienes que pagar tú. Nosotros exigimos que esa falta de competitividad que tienen las empresas sorianas y que la Unión Europea, en un acto extraordinario que vulnera el principio de mercado único, da permiso al Gobierno de España y a la Junta para poner estas ayudas, que se pongan de verdad, porque lo que hay ahora es absolutamente ridículo. Y esto se lo exigimos a PP y PSOE, que están gobernando, y también a Vox. Se lo exigimos a todos los partidos que se comprometan con esto, que no se comprometen. Esto
en cuanto a las ayudas al funcionamiento de autónomos y empresas, que consideramos que es muy importante. Pero también hace falta para la instalación de empresas y para la atracción, para que vengan, o sea, para que las nuevas tengan mejores instalaciones y también para que las que ya están puedan seguir creciendo. Hace falta tener suelo industrial disponible en la provincia, no solo en el PEMA, en toda la provincia. En todas las cabeceras de comarca tiene que haber suelo industrial a buen precio y con todas las condiciones, con fibra óptica, con gas, con suficiente energía para que pueda instalarse las empresas. Si no, no vendrán. Si no se les ponen facilidades, no vendrán. Y es más, las que ya están, a lo mejor nos abandonan. Entonces, en esto hay que trabajar. Ahora mismo hay 2 polígonos industriales propiedad del Estado, que son el de Valcorba y el de La Malita en Arcos de Jalón, que no se están promocionando suficiente, que el precio del suelo es muy caro y que yo creo que Junta de Castilla y León y Gobierno de España tienen que llegar a acuerdos para que esos polígonos sean más viables. Ahora mismo no son suficientemente viables. Por eso pedimos que se trabaje en este camino. Empleo, ¿y qué más será? Política fiscal, economía y empleo, Bien. que además ahí Voy a hablar un poco de englobar. política fiscal. Llevamos muchas medidas de política fiscal, pero la comunidad autónoma puede poner deducciones en el tramo autonómico del IRPF. Deducciones por venirse a vivir a Soria, por comprar viviendas en la provincia de Soria. Deducciones, nosotros pedimos que se incrementen. Deducciones por esa primera vivienda habitual y también por tener hijos. Pedimos que se incrementen las que hay ahora mismo y pedimos también que se amplíen las bonificaciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados por compra de vivienda, ampliando la edad hasta 45 años, por compra de vivienda para menores de 45 años. Y hay un impuesto que es autonómico, que es el impuesto de afección medioambiental, porque los territorios soportan placas fotovoltaicas, molinos eólicos o conducciones de evacuación de energía. Bien, pues nosotros ese impuesto que recauda la comunidad autónoma por unos 70 millones de euros anuales, proponemos que revierta directamente a los municipios que soportan esa afección medioambiental, a los municipios que soportan que cuando se levanta por la mañana ven los molinos, las placas fotovoltaicas o que tienen que soportar las conducciones de energía. Si eso tiene que darse, lo que no puede ser es que esos 70 millones de euros vayan a la saca común y no reviertan en esos municipios. Queremos que ese impuesto revierta en los municipios afectados. Pues hemos conocido algunas de las propuestas más interesantes que tiene también para la provincia de Soria, Soria ya, que es relevante para, bueno, pues para decidir el voto de todos aquellos que nos están viendo en casa, que sabemos que hay un porcentaje también importante de indecisos, así que esperamos que les hayan servido para orientar el voto y vamos a cerrar esta entrevista, si le parece, dirigiéndose directamente aquí a su cámara a los sorianos con propuestas y pidiéndoles el voto también. Pues muy bien. Yo creo que después de 43 años de autonomía en Castilla y León, hemos visto gobiernos de Partido Popular, Partido Socialista y Vox. Y estos gobiernos ninguno en estos 43 años ha puesto soluciones a los problemas concretos de la provincia de Soria. De hecho, la despoblación está provocada precisamente por esa falta de medidas, en el ámbito sanitario, en el transporte de viajeros, en el transporte de mercancías, en las infraestructuras, en los servicios sociales. La despoblación es causa de esas políticas ineficaces de 43 años. Yo lo que propongo es, el PP ofrece certezas, pero la única certeza que hay es que vamos a seguir igual o peor. El Partido Socialista propone un cambio que no se cree nadie, porque ya han gobernado 30 años en el Gobierno de España y no ha habido cambios para la provincia de Soria. Las infraestructuras siguen atascadas. Y Vox propone un sentido común que luego cuando está en las Cortes no aplica, porque a Vox solo le interesa Vox. Por eso yo creo que si queremos cambiar algo, tenemos que cambiar el voto. Y el único voto que es razonable para la provincia de Soria, que va a fijarse en los intereses de los sorianos y en las necesidades de los sorianos, es el voto a Soria Ya. Por eso animo a la ciudadanía a que vote a Soria Ya. Pues Ángel Ceña, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Ánimo para lo que queda de campaña, que ya es la recta final y entendemos que ha sido y está siendo dura. Pues sí, ha sido, atareada, pero bueno, 15 días de campaña. Podemos con esto y con más.
Bueno, pues mañana estaremos ahí también en el cierre de campaña. Gracias por estar con nosotros y suerte para este domingo. Muchas gracias. A todos ustedes ponemos un punto y aparte a estas entrevistas electorales. Recuerden mantenerse en la sintonía de Canal 9 Soria para continuar bien informados.